Notimundo Estelar. Información inmediata. La barcaza de generación eléctrica es uno de los procesos de contratación que lleva adelante el gobierno nacional para enfrentar el periodo de estiaje. De acuerdo con CELEG, este mecanismo tendrá un costo de 14 centavos del kilovatio hora. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. En los estudios de FM Mundo estamos con el ingeniero Jorge Luis Hidalgo, experto energético, para hablar sobre las contrataciones en el sector eléctrico. ¿Serán suficientes para enfrentar la crisis eléctrica en el país? ¿Se viene ya, o al menos se ha dicho que se viene el estiaje para el mes de septiembre? Incluso podría adelantarse, pero ¿estamos preparados? Creo que es la primera pregunta. Ingeniero, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Fausto, gracias también al equipo. Es un gusto estar aquí en FM Mundo. Creo que es una de las principales preguntas que se hacen los ecuatorianos. Lo primero, ¿vendrán los apagones? Sobre eso hay incertidumbre, pero el gobierno apunta a una serie de contrataciones de barcaza, en este caso, la que hemos referido también, generadores en tierra, y no han estado alejadas de la controversia. Bueno, pongámosle números a ese análisis y datos oficiales. El SENACE habla de que hay un déficit para este estiaje de 1.080 megavatios. Si usted suma los teóricos 450 megavatios, que es la capacidad máxima que podemos importar desde Colombia, que también no es tan real, porque Colombia también nos restringe. También enfrenta una crisis igual. Por supuesto. Entonces, digamos, hay unos 450 megavatios teóricos. A partir de ahí, me parece que ya suman 341, según el mensaje que puso el ministro Goncalves este fin de semana en su cuenta de X, 341. Perfecto. Con 91 recientes. Perfecto, entonces ahí ya sumaríamos más o menos 840, 850 megavatios, pero nos faltan todavía 250 megavatios, 280. Entonces, en ese sentido, vemos que tal vez la pregunta ya no es si va a haber apagones o no, sino cuántas horas vamos a tener de apagones. Y espero equivocarme, porque a nadie le va a dar satisfacción saber que tenía la razón, pero hay apagones. Que el apagón es el peor de los impuestos para la ciudadanía. Además, dicho sea de paso, vemos que los embalses de Amalusa y Mazar están bastante bien, pero la recaudación, la entrada de agua, el caudal de agua de ingreso, la captación, está absolutamente baja. Estamos a menos del 75%. Entonces, lo que están haciendo es restringiendo la generación eléctrica, tanto de Paute como de Mazar. Es decir, Paute está trabajando a menos de la mitad de su capacidad. Mazar está generando, por ejemplo, en el día, pero en la noche lo apagan. Y lo que compensa esa falta de generación que tenemos de las hidroeléctricas, porque hay una baja del caudal y estamos cuidando los embalses, es la importación de electricidad desde Colombia. Estamos al día de hoy a full capacidad, 450 megavatios cada hora a las 24 horas. Entonces, al final del día, Fausto, solo con esto termino, la gente se entera del problema cuando hay apagones, pero el tras bastidores de apagones es lo importante. ¿A qué costo? Entonces, ¿a qué costo estamos importando electricidad de Colombia? ¿A qué costo tenemos esta solución en tierra, que es la última que anunció el ministro, que parecería ser que es con diésel o fuel oil? ¿Qué costo? Porque al final del día, cuando usted dice es que la barcaza nos cuesta 16 centavos el kilovatio hora, como dijo el señor Calero, 14, 16, yo creo que es más. Y es importante porque de Colombia nos cuesta 30 centavos y la generación con diésel nos cuesta de 25 a 35 centavos. Entonces es un buen negocio la barcaza. ¿A cuánto estamos vendiendo la electricidad? Porque resulta que a la ciudadanía el pliego tarifario dice que le venden entre 9 y 68 centavos. Está más o menos compensado. Igual tiene algo de subsidio la ciudadanía. Pero las grandes mineras pagan 5 centavos. Pagan 1 centavo más que la tarifa de la dignidad de los más pobres en el Ecuador. Ahora, según la Cámara de Minería, hay un acuerdo con las autoridades respecto de esta tarifa de 5 centavos del kilovatio hora. Gracias por la pregunta. Qué bueno que me esté preguntando. Usted es un periodista bien informado. Resulta que el asambleísta Pozo le pregunta pues al ministro Luque. ¿Esto cuándo? Y la ministra Esto me parece que fue hace un mes y algo. Le dice, señor ministro, dígame por favor, ¿cuál es el compromiso de mantener un precio
subsidiado de electricidad a las grandes mineras. Y lo más importante, ¿quién firmó semejante tontería? Bueno, no le dice así, pero le dice, ¿quién firmó esto que le compromete al Estado a mantenerles el precio? Resulta que la respuesta es que no existe tal compromiso. Y además es obvio que no existe tal compromiso. Entonces, la Cámara de la Minería, que lamentablemente se ha dedicado, y lo digo con palabras mayúsculas, a mentirle a la ciudadanía, defiende que los 5 centavos el kilovatio hora que pagan, que es 1 centavo más que la tarifa de la dignidad, es un precio que no tiene subsidios. Vamos a poner en contexto esto porque creo que es importante. Estamos contratando la generación en la barcaza entre 14, digamos que los 14 centavos del kilovatio hora. La importación nos cuesta sobre los 30 centavos del kilovatio hora. La ciudadanía paga en función de esos precios, pero el sector minero paga 5 centavos del kilovatio hora. Tenemos ahí justamente la carta de respuesta que le dan. Creo que es el punto que está señalado. Sí, bueno, en ese documento usted puede ver la respuesta que le dan a la asambleísta Pozo. Y le dicen, no hay tal compromiso. Es información oficial. Pero la Cámara de la Minería dice que sí hay tal compromiso. Entonces alguien miente. Pero es que además, la Cámara de la Minería dice es que las grandes mineras han hecho inversiones en una subestación, son muy generosos, hacen obra social, apagan tienen su generación termoeléctrica cuando se va la luz. Oiga, Fausto, esto solo lo hacen porque si no, no pueden operar. La subestación no la hicieron porque son amigables con el país. No pueden operar si no tenían esa subestación y además ya fue calculada dentro de los proyectos de inversión. Y vamos a dar lectura un poco a esa respuesta, a ver si la podemos poner de nuevo. Precisamente en la pregunta 8 dicen que en el contrato con estas 2 empresas mineras hay algún compromiso del Estado para mantener la tarifa subsidiada de electricidad. De ser así, requiere los nombres de los funcionarios que firmaron ese compromiso del Estado. Le pregunta el asambleísta Pozo. En la respuesta, dicen en el ámbito del sector eléctrico, el único contrato suscrito entre el usuario y el Estado a través de las empresas eléctricas de distribución y comercialización para la provisión del servicio público de energía eléctrica corresponde al contrato de suministro con la empresa distribuidora. Más adelante dice, por tanto, dicho contrato de suministro no considera o incluye ningún compromiso de aplicar un subsidio a estos usuarios industriales. Hay un beneficio o un beneficio por sobre el resto de ciudadanos, desigual. Perfecto, pero es que la Cámara de la Minería, si pone el otro oficio, está diciendo que sí hay tal compromiso. Entonces alguien está mintiendo, Fausto. Y si en verdad existe ese compromiso, es un lindo caso para Contraloría, porque obviamente tienen que hacer el seguimiento, quién firma ese compromiso. Pero es que no hay. La autoridad dice, no existe ese compromiso. Entonces, ¿cómo una Cámara se da el lujo de mentirle a la ciudadanía, de defender que 5 centavos al kilovatio hora no tiene subsidios y de no ser empática con la realidad del país? No tenemos plata ni para pagar. Es decir, usted quiere decir que todos cargamos con la crisis menos ellos. Imagínense que defienden que 5 centavos al kilovatio hora no tiene subsidios. Cuando ya le estamos explicando a la ciudadanía que compramos a Colombia a un promedio de 30 centavos al kilovatio hora. La barcaza, usted mismo lo escuchaba al ministro, 14, yo creo que es 16. La generación en tierra con diésel, importado además a precio internacional, porque no es verdad que hay un precio. Eso lo informó el ministro en su cuenta de X291. 35 centavos. ¿En cuánto sale? Con diésel sale a 35 centavos al kilovatio hora. Ahora, para revenderla a 5, Fausto. Entonces, vamos a analizar fríamente esto. Usted tiene a un sector eléctrico quebrado, ¿no es cierto? Pero para la barcaza y para esta generación de emergencia necesita tocar las puertas del Ministerio de Finanzas, porque el sector eléctrico está quebrado. Tan quebrado está que tiene la mitad del parque termoeléctrico sin utilizarse, porque no tiene plata. Entonces, el ministro de mantenimiento Finanzas, que se anunciaba incluso desde el gobierno pasado. Por supuesto, pero entonces el ministro de Finanzas, desesperado, dice, ok, esto es una emergencia, hace todo lo que tenga que hacer para esto, pero tiene que escoger, Fausto, ¿a quién le quita? A seguridad, salud, infraestructura, educación o más deuda. ¿Sabe quién termina pagando esto? La ciudadanía. Fíjese usted que en Chile, las grandes mineras se les cobra extra para que ese valor extraordinario que se les cobra por la electricidad subsidie a la ciudadanía.
En el Ecuador la ciudadanía le está subsidiando la electricidad a las grandes mineras. Y la decisión para quitarles este subsidio requiere de un simple directorio de la Agencia de Regulación. No es que requiere de la asamblea, de temas políticos. Requiere de que el ministro y la presidencia llamen a una sesión del directorio de la Agencia de Regulación y mañana pueden quitarle. ¿Sabe por qué no lo quitan? Por el lobbying de las grandes mineras, pues. Pero ¿quién termina pagando eso? Porque al ministro hay que preguntarle. Volvemos entonces a la Agencia de Regulación, que es donde están y donde ya se han denunciado incluso algunos problemas, al menos inconvenientes, por decirlo así, respecto al sector de la minería en sí. O sea, hay una Agencia de Regulación quizás superpoderosa que nos está metiendo en problemas. Es que la Agencia de Regulación no se maneja sola, pues, Fausto. Ahí tiene el directorio, es un representante del presidente, del ministro de Energía, del ministro creo que está de Obras Públicas, ahora creo que volvió a llamarse Arconel, pero al final del día es una decisión netamente del gobierno. Que a mí lo que me preocupa es cuando usted le dice al ministro, gracias por traer esta barcaza, gracias por traer esta generación en tierra, pero ¿cuál es el costo, pues? Y si es un costo caro como es evidente, oiga, ¿por qué regala la energía? ¿Y cómo va a ser sostenible? Porque es pan para hoy, hambre para mañana. ¿Quién va a pagar los platos rotos al final del día? Es la ciudadanía. Volvemos a la primera parte con todas los reportes de la generación en tierra, los contratos que se han hecho para los generadores en tierra, la barcaza, la importación. Definitivamente no nos dan los números y el riesgo de apagones es alto. Es absolutamente alto, ya quiero topar otro tema, probable. Pero es muy probable. Yo le invito a la Cámara de la Minería y a las grandes mineras, oiga, no nos regale caramelos, no haga cosas así de estas. Quiere ayudar al país, pague la tarifa real. No defienda algo que es evidentemente una mentira. Y topemos otro tema, porque cuando el ministro y las autoridades, en su panel de toma de decisiones, ¿no es cierto?, tienen varios temas varios botones que aplastar, llamémosle así. Usted tiene la generación de Termogas Machala con gas nacional, cuesta 8 centavos el kilovatio. ¿Qué se necesita? Aumentar producción de gas. Hay un informe de Petroecuador que le recomienda al ministro Luque y al actual ministro informe del 21 de junio. Levanten la producción de Campo Amistad en semanas para que tenga usted una provisión de gas para la termoeléctrica y así usted puede generar cerca de 100 megavatios a 8 centavos el kilovatio hora. Después tiene la barcaza a 16 centavos, la compra de estos generadores a 30 centavos, los generadores en tierra y la importación desde Colombia. Esas son las 4 alternativas que hoy por hoy tenemos. Puede haber más. Algunas de las opciones desde el sector energético para sortear la crisis. ¿Cuál botón usted aplasta primero? El de los 8 centavos. Ese lo traspapelaron. ¿Y sabe por qué lo traspapelaron? Porque hay una cámara, ya que estamos tan de moda las cámaras, que es la Cámara de la Energía, representada por el señor Roberto Aspiazu, que también es el director ejecutivo de la Cámara Farmacéutica, la Cámara de las Telefónicas, no sé qué cosas más. Y este señor Aspiazu, que además representa la Cámara de la Energía, ¿sabe lo que propone? Lo que propuso y lo que distrajo la atención del gobierno porque les vendió humo, que importemos gas. Y claro, le decía, oiga, ¿quiere superar la crisis eléctrica? Hay que importar gas. Evidentemente, todo el mundo le prestó atención porque todos tenemos interés de superar la crisis. Pero lo que no le dijo el señor Aspiazu, ni al ministro, ni a los funcionarios, es que el Ecuador no tiene infraestructura para importar gas natural, porque este no es GLP, este es gas metano. Y la infraestructura para esto toma 2 años, Fausto. Pero sí tiene para producirlo. Eso es lo que no lo digo yo, lo dice Petroecuador, y no me lo dice a mí, yo soy un ciudadano de carne y hueso, común y corriente, le dice al ministro, que obviamente hemos tenido acceso a este documento, pero no se ha tomado la decisión. Imagínense la Cámara de Acuacultura promoviendo que se importe camarón al Ecuador. La Cámara de la Energía, como la Cámara de la Minería, tienen que hacerse cargo también de su responsabilidad, porque aquí hay responsables, son los entes gubernamentales, etcétera, que siempre tienen la culpa, y los corresponsables calladitos. Aquí tiene que haber corresponsables. El señor Aspiazu distrajo la atención
del ministerio y de la gente del ministerio, que creo que en buena fe promovieron el tema de importación de gas, les dieron beneficios tributarios, reglamentación nueva, regulaciones nuevas, hicieron una autopista para ellos. Gracias, Jorge Luis. Se nos fue el tiempo. Creo que es importante también seguir tratando el tema de la crisis energética. Lamentablemente, la situación no ha sido sorteada del todo. El déficit de energía, muy seguramente para la época de estiaje, se mantendrá. A ver qué otro tipo de medidas adoptan desde el Gobierno Nacional. Nuevamente, gracias por haber estado con nosotros. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata.